Buenas noches, vamos a otra nueva clase de latín, de estas virtuales que estamos aquí haciendo. Bueno, parece que la cosa pues puede resultar, ¿verdad? Intentaré ir más despacito que en las clases presenciales, porque si voy a grabar vídeos corriendo más que en la presencial, pues todavía va a ser más complicado, aunque lo podáis escuchar muchas veces, ¿no? Pero vamos a intentar despacito y buena letra. Mirad, vamos a estudiar las oraciones de relativo. Y ya este vídeo os lo grabo esta semana y ya os dejo en paz hasta la semana que viene. Ya os mandaré yo tarea. Entre mañana y pasado os mandaré oraciones para que practiquéis lo que expliqué el otro día de las interrogativas indirectas y hoy de las oraciones de relativo. Bueno, estas oraciones, las adjetivas de relativo, ya las hemos estudiado, las hemos traducido en buena parte bastantes veces. Se llaman así, creo que esto lo he explicado ya en clase, porque equivalen a un adjetivo. Hacen las mismas funciones que un adjetivo. Califican, determinan, completan o aclaran un sustantivo o un pronombre de la oración principal, ¿vale? Pueden referirse a este antecedente, es decir, relacionarse con él mediante los pronombres que llamamos relativos. Estamos a un inciso en la gramática de Deusto, en la página 152, en el punto 350, ¿vale? Repito que hace las funciones de adjetivo y se relacionan con el antecedente, llamamos antecedente al elemento de referencia de la oración principal. Se relacionan con este antecedente mediante distintos elementos. Fundamentalmente se pueden relacionar con un pronombre relativo, que todos conocéis ya bien. Qui, quae, quod, o su compuesto. Quicunque, quascunque, quoscunque. Recordáis que hemos visto todo ese tipo de pronombres ya compuestos, relativo simple, relativo compuesto. Aunque también se pueden relacionar con un relativo indefinido, qualis, o quantus, quo, e incluso puede hacer esta función algunos adverbios relativos de lugar, ubi, unde, qua, quo, ubicunque. Todas estas partículas pueden hacer esa función de relativo. Bueno, umbra, ubicunque sit, homo manifesta, ¿no? La sombra, donde quiera que esté, en la oración de relativo manifiesta al hombre, ¿no? Voy a poner uno de esos ejemplitos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de las oraciones de relativo? Bueno, pues primero podemos fijarnos, como dice la gramática de Deusto, en la concordancia del relativo con su antecedente. Esto lo tenéis, como pone la gramática, en los párrafos de la 137, perdón, entre los párrafos 137 a 140 de la misma gramática. Los números 137, 140. Pero yo lo resumo fácilmente. El relativo y el antecedente tienen que ir cada uno en el caso que exija su oración. Es decir, el antecedente irá en el caso que corresponda a la función sintáctica que desempeña la oración principal, mientras que el pronombre relativo irá en el caso que le corresponda desempeñar en la oración subordinada adjetiva de relativo. Repito, el antecedente llevará el caso correspondiente, el que le toca, el que desempeña según su función sintáctica la oración principal, mientras que en la oración subordinada, pues ¿qué caso llevará? El propio de la oración sintáctica que desempeña el pronombre relativo en la oración subordinada, ¿vale? O sea, el caso va en función de valga la redundancia, de la función sintáctica que desempeñan en cada oración. Bueno, pero sí que tienen que concordar siempre en género y número el relativo con su antecedente. Eso sí es un dato cierto. Pero aquí hay algunas observaciones que hay que tener en cuenta. ¿Concuerda exactamente en todos los casos? Algunas veces no. Vieron la primera observación. En lugar de concordar con el antecedente, a veces el relativo concierta en género y en número con un nombre de su propia oración, si ésta está en su mismo caso. Vamos a verlo con un ejemplo muy fácil. Animal quem hominem vocamus. El animal al que llamamos hombre. Fijaos bien que digo animal quem. Yo tendría que haber dicho animal quod. ¿Por qué? Porque animal resulta que es neutro, animal, animalia. Por tanto, el relativo tendría que haber sido quod. Pero
¿qué es lo que está haciendo el relativo? Está concertando con un sustantivo de la propia oración de relativo, con hominem, en género y número, con un nombre de su propia oración, ¿vale? En este caso concierta. En español pasa lo mismo. El animal al que llamamos hombre. Aunque lo que pasa es que en español no tenemos caso, claro. Otras veces el antecedente, sobre todo si es una aposición o incluso un superlativo, se traslada a la oración de relativo concertando con el relativo incluso en caso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo traslado el antecedente de la oración principal a la de relativo y le hago concordar algunas veces hasta en el propio caso. Para esto hay que ver los ejemplos que nos da la gramática. Veréis. Emus quimons erat bestiarum plenus mons qui. El monte Emo, que era un monte lleno de bestias. Repito otra vez para que no os liéis. Emus quimons erat bestiarium plenus. Entre paréntesis veréis mons qui, que es el ejemplo que os estamos dando. O sea, el monte Emo, el cual, dice la oración de relativo, era un monte lleno de bestias. O sea, que repito la palabra monte en la oración de relativo. Tendría que empezar en la gramática de Deusto, no lo pone, pero la ha trasladado a la oración de relativo, porque emus es el nombre propio de un monte. Sería emus mons, qui mons erat bestiarium plenus. Lo que pasa es que la designación de emus, que es mons, ha sido trasladada a la oración de relativo. Y concierta, en este caso, con el pronombre relativo en caso. Qui es nominativo y mons también es nominativo. Otro ejemplito. Agamemno debovit Diane quod in suo regno pulcherrimum natus esset. Es decir, tendría que decir Agamenón debovit Diane pulcherrimum quod in suo regno natum esset. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que pulcherrimum ha sido trasladado de la oración principal a la oración subordinada adjetiva de relativo. La traducción sería: Agamenón prometió a Diana lo más hermoso que hubiera en su reino. Bueno, que hubiera nacido en su reino. Otro caso más. Urben quam statuo vestra es. La ciudad que fundo o que estoy fundando es vuestra. Debía decir urbs quam statuo. Pero sin embargo, aquí realmente pues vuelve a cambiar el caso para concordar con el pronombre relativo. Realmente tendría que poner yo la frase en un orden diferente para que vierais el ejemplo bien. Quam urben statuo vestra est. La ciudad, lo que pasa es que en latín se permite el orden que estáis viendo en la gramática. Son casos que aparecen a veces y que pueden desconcertar al alumno cuando ve la oración. Bueno, otra observación más, la tercera. A veces el antecedente se repite en la oración de relativo. Erat omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent. Había solo dos caminos, por los cuales caminos podían salir de la casa. Diríamos literalmente. En español a veces se utilizan esas expresiones. La traduciríamos para que fuera más elegante. Había solo dos caminos por los que salir de la casa. Pero también hay en español se dice a veces había solo dos caminos por cuyos caminos se podía salir de la casa, ¿no? Es decir, que esa redundancia se da a veces también en la lengua española. Bueno, otro caso que podemos encontrar en la parte de la concordancia es un relativo que haga la función de demostrativo. Es frecuente el uso del relativo al principio de la frase, haciendo referencia a un concepto de la oración anterior. La oración que introduce es en realidad independiente, no subordinada, y el relativo equivale entonces simplemente a un pronombre demostrativo o personal, que puede ir precedido o no de una conjunción coordinada. Vamos a ver un ejemplo y lo voy a entender más claro. Ratio docet esse Deos, quo conceso confitendum est. La razón nos muestra que existen los dioses. Y concedido esto, hay que reconocer que, ¿veis? Tenemos la principal, ratio docet esse
Deos. Y ahora, quo conceso, lo que literalmente sería lo que concedido, pero para traducirlo en español me tengo que concedido esto. Confitendum es, se reconoce, se confiesa, ¿veis? El quo equivale en realidad a un pronombre demostrativo, ha perdido su fuerza de relativo y es un simple pronombre demostrativo. Y la oración que lo encabeza en realidad es independiente, no está subordinada a la otra. Es una propia oración independiente. Bueno, concurrencia del relativo. Una oración de relativo puede tener, además del relativo que la une a su oración principal, otra partícula subordinante, que puede ser otro relativo, una conjunción, etc., que la subordina a la oración siguiente. En ese caso, cuando tenemos esa confluencia, es muy difícil conseguir una traducción literal. Hay que adaptarla necesariamente. Vamos a ver un ejemplito para que lo entendáis bien. Nil est virtute amabilius quam qui adeptus erit a nobis diligentur. Nada hay más amable que la virtud, ¿no? Hasta aquí, la principal. Quam qui, fijaos bien, adeptus erit y a nobis diligentur. Esto sí que es difícil de traducir. Dice, amaremos a aquel que la haya conseguido. Qui adeptus erit, quam, al que sea adepto a la cual. O sea, es dificilísimo de traducir, ¿veis? Será amado por nosotros, a nobis diligentur, ¿veis? Literalmente sería, no hay virtud más amable, nada hay más amable que la virtud. Y aquel que a la cual sea adepto será amado por nosotros. ¿Veis la dificultad de traducirlo literalmente? Tenemos que suprimir el relativo para que nos quede bien, de manera que nos quede como en la gramática. Nada es más amable que la virtud y por tanto amaremos a aquel que la haya conseguido. Vuelvo a repetir, literalmente, al que adepto fuera a la cual. Eso en español es imposible. Pero bueno, haríamos la adaptación y la traduciríamos. Modos y valores de las oraciones de relativo. ¿Cuándo van en indicativo las oraciones de relativo? Cuando se limitan a calificar o determinar el antecedente. ¿Cuándo van en subjuntivo? Cuando equivalen a una oración subordinada circunstancial. Claro. Por ejemplo, ¿de qué tipo pueden ser esas oraciones? Pueden ser finales, cuando equivalen a una oración circunstancial, perdón. Final. Misi sunt qui consulerent Apollinen. Fueron enviados. Hay una rata, pone que y tiene que poner qui. Literalmente sería, fueron enviados que consulten o que consultaran a Apolino. En realidad, aquí tenemos que traducir ¿para qué? Fueron enviados para que consultaran a Apolino, o para consultar a Apolino, como quisiéramos traducirlo nosotros en español. Vale. Pues tenemos esa primera, ¿no? Consulerint, perdón, he leído mal el texto latino. Misi sunt qui consulerint Apollinem. Fueron enviados a consultar a Apolino. También puede tener una función consecutiva. Nemo est tam vecors, qui non sentiat Deus esse. No hay nadie tan loco que no se dé cuenta de que los dioses existen. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una consecuencia de Nemo es tam vecors. No hay nadie tan loco. De modo que qui non sentian Deus esse. De modo que no sienta que los dioses, existen. También puede tener un valor causal. Me cecum qui ec ante non viderim. Ciego de mí, me cecum. Qui ec ante non viderim. Que no lo he visto. Que esto no lo he visto antes. Qui ec, que esto no lo vi antes. También puede tener un valor condicional. Ec qui dicat non ne discipere videatur. Si alguno
dijera esto, ¿acaso no parecería que estaba loco? Non ne discipere videatur equidicat. Es decir, sería visto como, ¿acaso no sería visto como loco? Sería la principal. Equidicat. Es decir, que la condición para que lo vean como loco es que diga esto. Luego, entonces, aquí está funcionando, usamos el subjuntivo porque tiene un valor condicional, ¿vale? Fijaos que todos los verbos van en subjuntivo. El primero lo tenéis consulerent, sentiat, viderim, dicat. Todos esos los tenemos en subjuntivo. Después también puede tener un valor concesivo. Tu non ad fuisti qui semper solitus esset ovire. Tu non ad fuisti, no estuviste presente. Aunque qui, aquí fíjate que el qui hace de aunque, semper solitus esset ovire. Siempre estuviste dispuesto a acudir, a hacerte presente, a ir al encuentro. Van en subjuntivo también cuando restringen el concepto expresado por el antecedente o incluso también por atracción modal, cuando dependen de una oración de infinitivo o de una oración de subjuntivo. Entonces, esos casos, o sea, en subjuntivo, por un lado, porque restringen el concepto que expresa el antecedente, o dado la atracción modal, que recordáis que como el modo subjuntivo suele atraer hacia los otros modos, lo mismo en clase, o cuando dependen de una oración de infinitivo, una completiva de infinitivo, o una oración de subjuntivo que estuvimos viendo también otro día. Catonis oraciones quas quidem legerim. Los discursos de Catón, quas quidem legerim, los que he leído, al menos aquellos que he leído, al menos tenemos que poner nosotros, serían los cuales, de los cuales al menos leí, sí, los que por lo menos yo he leído, perdón, o expresiones como quod sciam, que yo sepa, quod audierim, por lo que yo he escuchado, quod memorerim, que yo me recuerde. Fíjate bien cómo el relativo está haciendo ahí esa función de restringir el concepto expresado por el antecedente. Catonis oraciones, los discursos de Catón. ¿Pero cuáles discursos de Catón? Los que yo he leído. Aquellos que he leído. Quidem quas legerim. Está restringiéndolo, ¿vale? El quod esquian, lo mismo, que yo sepa. Expresiones hechas. El concepto, la principal no está, pero se supone de la noticia X lo que sepa yo, o lo que he oído yo, o lo que recuerdo yo. Tenemos esas expresiones así. Y bueno, pues ahí termina más o menos el tema de las oraciones de relativo. Bueno, he procurado, así con el vídeo por delante, dar una explicación a bola pluma. Si surgieran dudas o alguna cosa no entendieras o en el vídeo no quedara claro, o por, yo qué sé, algún concepto, alguna cosa que no viene en el libro, me lo podéis preguntar, o que no entendierais un ejemplo. Ya os iré yo poniendo también más ejercicios con esto, y me vais consultando, me lo podéis consultar pues escribiéndomelo, o por correo, o ya, yo qué sé, por el Classroom, o incluso llamarme, yo qué sé, que tengáis alguna duda, pues me la preguntáis enseguida. Yo he procurado explicar esto. Algunas cosas pueden ser más o menos difíciles, las traducciones sobre todo, si alguna traducción de las que he hecho no la entendéis, porque una vez se ha repetido la lectura, o la pronunciación de algo no lo entendéis, cualquier cosa que veáis, o una rata que haya hecho yo que no me haya dado cuenta, cualquier cosa me la hacéis ver, ¿de acuerdo? Pues bueno, buen trabajo y hasta pronto.